Nuestra práctica de laboratorio número 2 se llamó conductividad térmica. Esta práctica de laboratorio se basó en la transferencia de calor de dos sistemas diferentes, un sistema real y un sistema ideal. En el sistema real se muestra el cambio de la temperatura de las diferentes probetas, que en este caso fueron bronce, aluminio, cobre y acero. En este sistema se modifica la temperatura en la parte superior y luego empieza a cambiar las temperaturas de las diferentes probetas. En el sistema ideal se utilizarán probetas más pequeñas, que son de bronce, aluminio, cobre y acero. Aquí se modifica la presión y a medida que cambia la presión hay un cambio en las temperaturas de las probetas. Las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta para utilizar los sistemas reales e ideales es que se deben utilizar guantes térmicos, puesto que estos tienen riesgo térmico. Las ecuaciones que se utilizaron para hacer los cálculos de la práctica de laboratorio son la ley de Fourier, la ley de Ohm y la ecuación de la energía. El comportamiento de flujo de calor negativo. El comportamiento de flujo de calor negativo en la ley de Fourier significa que el transporte de calor va en dirección perpendicular a la dirección del gradiente de temperatura. Esto quiere decir que la transferencia de calor se conoce con la diferencia de temperaturas que exista en el sistema. Para poder hallar la potencia se utiliza la ley de Ohm, que nos dice que la potencia es directamente proporcional a la variación del voltaje e inversamente proporcional al amperaje de la resistencia. Los instrumentos que se utilizan para hallar la potencia es el multímetro y los termopares, que son los que miden la cantidad de energía entregada por el sistema, como son el voltaje, la intensidad y la temperatura. Entre el trigo y el arroz, el que tiene más conductividad térmica es de acuerdo al análisis hecho en el laboratorio, es el trigo, puesto que posee propiedades térmicas más altas que el arroz. La conductividad térmica es una propiedad física que mide la capacidad de conducir el calor a través de diferentes materiales. Esto quiere decir que esta propiedad depende de la energía que se transmite a un determinado tiempo a una materia. Quiere decir que la conductividad cambia en función de la temperatura. En esta gráfica se mide la temperatura y la presión del cobre. En esta gráfica se mide la temperatura y la presión del cobre. En esta gráfica se muestra el cobre cuando está a presión de 0,6 bares. Se muestra la temperatura 1 y la temperatura 2 y también se muestra el cambio que hay en la intensidad y en la corriente. Luego se halla la energía y luego el coeficiente de conductividad térmica. Esta tabla muestra el cobre cuando está a presión de 0,4 bares. Se muestra el cambio que hay en la temperatura 1 y en la temperatura 2. También se halla la intensidad y la corriente, luego se halla la energía y luego el coeficiente de conductividad térmica. Esta tabla muestra en esta tabla el cobre está a presión de 0,2 bares, se halla la diferencia de las temperaturas, también se halla la corriente, la intensidad, luego se halla la energía y luego el coeficiente de conductividad térmica. Aquí se puede ver la gráfica del bronce, que está a diferentes presiones y a diferentes temperaturas. En esta tabla el bronce está a presión de 0,6 bares. Se muestra la diferencia de las temperaturas, también se muestra el cambio de la intensidad y de la corriente. Luego se halla la energía y luego se halla el coeficiente de conductividad térmica. El bronce está a presión de 0,4 bares. Tiene diferentes temperaturas, se halla la corriente eléctrica y la intensidad, luego se halla la energía y luego el coeficiente de conductividad térmica.
Aquí se muestra la tabla de bronce a presión de 0,2 bares, se muestra la diferencia de las temperaturas, también se halla la intensidad y la corriente eléctrica, luego se hallan las energías, la energía y luego se halla el coeficiente de conductividad térmica. Esta tabla muestra el aluminio que está a diferentes presiones y a diferentes temperaturas. En esta tabla el aluminio está a presión de 0,6 bares, tiene diferentes temperaturas, también se halla la corriente eléctrica y la intensidad, luego se halla la energía y luego se halla el coeficiente de conductividad térmica. Esta tabla muestra el aluminio que está a presión de 0,4 bares. Se muestra la diferencia de la temperatura, se halla la corriente eléctrica y la intensidad, luego se halla la energía y luego el coeficiente de conductividad térmica. En esta tabla el aluminio está a presión de 0,2 bares, se muestra la diferencia de las temperaturas, se halla la corriente eléctrica, la intensidad, se halla la energía y luego el coeficiente de conductividad térmica. Aquí se muestra la tabla de acero que está a diferentes temperaturas y a diferentes presiones. En esta tabla el acero está a presión de 0,6 bares, se halla la diferencia de las temperaturas, la intensidad, la corriente eléctrica, luego se halla la energía y luego el coeficiente de conductividad térmica. Aquí la tabla está con el acero a presión de 0,4 bares, ahí está la diferencia de las temperaturas, luego se halló la intensidad, la corriente eléctrica, luego se calculó la energía y luego el coeficiente de conductividad térmica. Esta tabla muestra el acero que está a presión de 0,2 bares, se muestra la diferencia de las temperaturas, luego se muestra la intensidad y la corriente eléctrica, se halló la energía y luego el coeficiente de conductividad térmica. Luego se muestran los resultados que se obtuvieron en el sistema real. Primero se muestra los resultados y la tabla que está a diferentes presiones del cobre. Se halló el coeficiente de conductividad térmica. Luego se muestra la tabla de resultados y la gráfica del aluminio. Luego se calcula el coeficiente de conductividad térmica. En esta tabla se muestra la gráfica y los resultados del bronce que está a diferentes temperaturas y se halla el coeficiente de conductividad térmica. Aquí están los resultados y la gráfica del acero que está a diferentes temperaturas con un cambio de un tiempo. ¿Cómo se puede concluir? El material que tiene mejor conducción es el cobre. Esto es debido a que algunos materiales tienen más electrones libres y al tener más electrones libres, la energía se transmite con mayor facilidad, ya que estos electrones transmiten la energía a las moléculas fijas que van pasando a los otros electrones libres.